Bienvenidos todos a la Escuela Diocesana de Oración número 97. Hoy vamos a tener con nosotros como testimonio una hermana comendadora de Santiago. En 1175 el Papa Alejandro III aprobó la orden porque consideró que eran de gran utilidad para la Santa Madre Iglesia. Las monjas comendadoras de Santiago son parte integrante de la Orden Militar de los Caballeros de Santiago y fueron instituidas ¿para qué? Para servicio de Dios y para con su oración darle gloria y con sus sacrificios y penitencias alcanzar del Señor el triunfo de la Santa Iglesia sobre todos sus enemigos. Se consagran a Dios en la orden mediante los votos de castidad y pobreza, en la soledad del monasterio, con una vida de silencio, de oración y de sacrificio. De esta manera cooperan con Jesucristo en la extensión de su reino y en la salvación de las almas. A las monjas comendadoras de Santiago les compete repetir en la Iglesia la figura de Santiago, empeñadas en seguir la misión que Cristo les confió: inmolarse por su amor en favor de todos los hombres desde su claustro contemplativo. Viven su consagración a Dios de esta manera: la alabanza divina, con el canto de la liturgia de las horas y su oración personal, el culto a la Eucaristía, la presencia real de Cristo sacramentado es el objeto principal de su vida y fuente de su alegría y de su entrega renovada cada instante de su vida. Cristo se convierte así todos los días para ellas en este don esponsal a través de la Eucaristía y permanece en el sagrario como centro de la plena comunión de amor con Él. La comendadora de Santiago sabe que en la Eucaristía vive presente y resucitado el amor único que es Cristo, el Señor, Dios hombre verdadero, su alma, su sangre y su divinidad. Él da todo. La Eucaristía, por tanto, es el molde de la comendadora de Santiago, que debe corresponder con la misma moneda, dándole cuanto es, cuanto tiene y cuanto sabe. Y no podía faltar la devoción a la Santísima Virgen. Ella es el camino más recto y seguro para llegar a Jesús. Por eso en la orden se la honra con singular veneración en el misterio de su Inmaculada Concepción. Una orden, por tanto, que es evangélica, tiene como norma suprema el seguir a Jesucristo y exige la conversión continua de su corazón. Apostólica, los fundadores tomaron ejemplo de la primera comunidad de la Iglesia de Jerusalén. Todos vivían unidos y lo tenían todo en común. Y eclesial, fieles a la tradición constante de la orden, hemos de amar a la Iglesia, dicen ellas, como nuestra madre y entregarnos a su servicio hasta gastarnos y dar nuestra vida por el ensalzamiento de la fe cristiana y por la caridad de nuestros hermanos. Escuchamos la catequesis de hoy de don Francisco. Es una orden muy toledana, muy nuestra, muy de la ciudad de Toledo. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en el seminario de Toledo que acompañaba algunas veces a don Antonio Saipardo, algunas mañanas muy temprano allá a tener la celebración de la Eucaristía. Pero luego uno se sorprende como, gracias a Dios, porque han sido bendecidas con vocaciones, han pasado de ser de los monasterios más pequeños de la ciudad de Toledo, gracias a Dios, llenos de conventos que son como el alma de la ciudad, pues han pasado a extenderse incluso por todo el mundo. Pero es una experiencia de oración, podríamos decir, muy original. Me decís, bueno, ¿y por qué muy original? Porque propiamente no tienen así un fundador o una fundadora, no tienen un carisma, o mejor dicho, tienen un carisma que como han dicho muy bien, tiene como dos grandes almas. San Agustín, que podría ser San Agustín como la regla que siguen, que en aquel momento se puede decir, o en aquellos momentos era común, porque era como la más extendida, sobre todo la más segura y la más... Y por otra parte, el apóstol Santiago,
O sea, el apóstol Santiago, que lo toman porque Santiago apóstol viene a España, según esa tradición venerable, y entonces en ese sentido podemos decir que diríamos la primera forma de orar que tienen nuestras hermanas comendadoras de Santiago, que yo diría, la primera sería una oración de peregrino y de caminante, por Santiago, por Agustín, el gran Agustín, por su especialidad, porque fíjense ustedes que ellas surgen para cuidar a las mujeres, a las hijas de los cruzados que se marchaban a Tierra Santa, también como peregrinos, para poder un poco, de alguna manera, pues rescatar aquellos lugares, ¿no? Por tanto, ya hay dos actitudes de peregrino y caminante, que son, por una parte, Jerusalén y por otra parte, Santiago, el apóstol Santiago. Por tanto, yo creo que en esto está como muy claro, ¿no? Las comendadoras de Santiago, desde su experiencia en nuestra ciudad de Toledo, allá en aquel lugar, en aquellos hermoso lugar, donde están tantos y tantos lugares que hemos paseado tantas veces, ¿no? Es una espiritualidad de peregrino y de caminante, es la oración. Claro, podemos decir que esa es la espiritualidad y la oración de todo cristiano, ¿no? Claro, ellas son contemplativas, es un monasterio, son consagradas, por lo tanto viven los 3 consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, siguiendo a Cristo. Pero por ese cuidado que tienen con las personas que se iban y que dejaban, ellas han seguido cuidando a la infancia, cuidando a niños, cuidando a personas, cuidando a aquellas que dejaban, en cierta manera, todo por luchar de una manera u otra por defender aquellos lugares, y por lo tanto es una oración de peregrino, de caminante. Caminaré en la presencia del Señor en el país de la vida, dice un salmo, ¿no? Caminaré en tu presencia, Señor, en el país de la vida. Esa es nuestra oración también cristiana. Es una oración de peregrino, de caminante, de ponerse en marcha, de ir ligero de equipaje, de orar desde los planteamientos de nuestra vida más profundos, ¿no? Es una oración que nos lleva a vivir siempre con esos sentimientos del corazón vivo de Jesús. ¿Puede haber una oración que no sea de peregrino, caminante, como tienen las comendadoras de Santiago? Pues yo creo que no. Toda oración cristiana participa. ¿Puede haber una oración que no sea cuidar de los que Dios pone en nuestro camino? Pues tampoco. Toda oración tiene que ser cuidar. Ellas cuidan a las niñas que se quedaban sin padre porque se iban a luchar allá al frente, a defender como cruzado la Tierra Santa, ¿no? Y también cuando vivían esa pasión por el camino de Santiago, por la peregrinación, por ser lugar de encuentro, ¿no? Lo cual también esto desarrolla una oración como muy también de que la oración y la espiritualidad se hace cultura. ¿Ha habido algo o alguien que haya hecho tanta cultura en el camino de Santiago como han hecho peregrinos, como han hecho todos los monasterios, como han sido acogiendo a personas, ¿eh? Está plagado el camino de Santiago de obras de misericordia, que es lo que hacen las comendadoras de Santiago. Pero es una oración que cuida, que peregrina, que camina. Yo siempre explico, sobre todo a los jóvenes, que no es lo mismo ser peregrinos que ser vagabundos. Mucha gente confunde un peregrino con un vagabundo. El peregrino sería el hombre o la mujer que sabe de dónde viene y a dónde va, y sabe que sus raíces son cristianas. El peregrino es la persona que vive con los sentimientos del corazón de Cristo. El peregrino es el que sabe ser caminante al encuentro con Dios y con los hermanos, ¿no? Esa es una oración de peregrino, ¿no? Nos hacemos peregrinos del absoluto, ¿no? Sin embargo, el vagabundo no. El vagabundo es el que camina por el mundo, para acá y para allá, pero no pasa la vida por él. No está en ningún sitio. Ni sabe de dónde viene el vagabundo, ni sabe a dónde va.
porque su planteamiento y su estilo es vagabundear, es decir, dar vueltas. El peregrino no da vueltas, el peregrino sabe que venimos del Señor, sabe que su corazón está lleno de esa esperanza cierta, de saber que nuestras raíces son cristianas, y por otra parte su oración le lleva a algo que yo sé que viven las comendadoras, ¿no? Toda su vida como consagradas es una espera gozosa del que vendrá siempre y que viene siempre a colmar nuestras esperanzas. Dios siempre al final es puntual a la cita. La segunda clave que también ha dicho don Jesús, el delegado episcopal de espiritualidad, yo creo que también, y que está recogida, porque no ha sido fácil preparar esta catequesis. Hemos estado llamando a las hermanas, buscando, porque claro, cuando es un fundador, como es esta tercera fase que estamos haciendo en lo que podríamos llamar maestros de oración, no es tan complicado, porque te vas al fundador, a la fundadora, y un poco el carisma que vive es lo que ha plasmado en la vida de oración de las hermanas o de los hermanos. Aquí no, aquí podríamos decir que surge un planteamiento de cuidar, un planteamiento de ayudar a los peregrinos, a los que se iban a las cruzadas, a los que se iban al Camino de Santiago, a los que vivían, todo lo que sería cuidar a los peregrinos, y ellas cuidaban, daban de comer, estaban como madres auténticas, madres y hermanas, como son ahora también, una auténtica maravilla de acogida, de una auténtica maravilla de vivir esa experiencia que podíamos decir que son mujeres peregrinos, caminantes a través de lo contemplativo y de la oración, y de una vida monástica, donde la clave de una vida monástica siempre son los 3 votos clásicos y también el voto de estabilidad. Lo mismo que la vida religiosa tiene los 3 votos, una vida comunitaria que es fundamental. Sin embargo, a través del carisma de un fundador o una fundadora, los monasterios, como en el caso de las comendadoras, son los 3 votos con un voto de estabilidad. Normalmente no salen del monasterio, a no ser que sea por razones de fundar en otro sitio o por razones que sean siempre realmente necesario para poder cumplir su misión. Segundo, que lo decía Jesús, yo creo que la segunda clave es la alabanza divina. Y a mí me alegra mucho esto porque no hemos hablado tanto de cómo la oración cristiana participa de la alabanza divina. Fijaros, el Concilio Vaticano II recupera las 7 maneras de orar en la liturgia de las horas. Creo que todos lo sabemos, ¿no? ¿Qué es la liturgia de las horas? ¿Qué es la alabanza divina? Pues la santificación del tiempo. Detrás de la alabanza divina está cómo podemos santificar nuestro tiempo. ¿Y cómo nos podemos santificar nuestro tiempo? Pues mirad, la santificación del tiempo siempre tiene consigo, por una parte, santifica a la mañana los laudes, la oración de la alabanza de los laudes. Hay un himno precioso que dice: la mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua. La tarde la santifica las vísperas que siempre suele coincidir la tarde en la hora en que entra Jesús a orar, en la hora del cenáculo. Por eso siempre ha tenido que ver mucho la oración de vísperas con la Eucaristía y con el cenáculo también. Luego vienen 3 horas intermedias, ya serían 5, hora tercia, sexta y nona, que normalmente detrás de la hora intermedia, tercia, sexta y nona, están la pasión de Jesús, la vida y la pasión de Jesús. La tercia sería cuando Cristo es condenado a muerte, la sexta cuando grita en la cruz: tengo sed, y la hora nona cuando Jesús muere. Murió a la hora nona, a las 3 de la tarde. Y luego quedarían otras 2 formas de orar en la alabanza divina, que todo lo rezan las comendadoras de Santiago y todos los que tienen esa fuerza de la alabanza divina, como es la vida monástica. ¿Cuáles serían esas 2 que quedan? Pues quedan, por una parte, el oficio de lectura, que sigue manteniendo sobre todo la oración más larga de la Iglesia, como la lectio divina, porque se hace siempre un texto de la Biblia, de la palabra de Dios, con un comentario de los padres o de los santos o del magisterio de la Iglesia, ¿no?
Eso es el oficio de lectura, que es la oración. Podríamos decir que la Iglesia siempre se ha caracterizado normalmente por orar en la noche. Y luego está también, por último, las completas, que como dicen en los monasterios, los frailes y los monjes, las completas cuando te quitas las calcetas, ¿no? Es decir, cuando te vas a acostar. Es el momento de la oración, que es tan bonito también, porque dice la oración de completas: convierte hasta mi sueño en una humilde alabanza, ¿no? Convierte mi sueño. El Señor quiere que vivamos en ese descanso de su corazón, ¿no? Por tanto, la oración, o así creo que es fundamental, la oración cristiana de la alabanza divina que hacen las hermanas comendadoras es la alabanza a Dios. Es lo que se llama en la tradición monástica el Opus Dei, la obra de Dios, así se llama. Es lo que podríamos decir la oración en la cual la persona se siente unida a Cristo, pero que está marcado cada tiempo a través de estas horas. 7. ¿Por qué 7 veces al día? Es que ya lo dicen hasta los salmos. Hay un salmo que dice: 7 veces al día te alabo, Señor. 7 veces al día te alabo, Señor. Y el israelita piadoso también se levantaba por las mañanas temprano. Nosotros decimos ahora: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. En este sentido podemos decir, y esto es precioso para nuestra vida y para nuestro corazón, ¿no? Decir, pues el israelita piadoso también se levantaba por las mañanas a alabar a Dios, pero él gritaba con el Salmo 8, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Fijaros que esta es la clave de la alabanza divina, y eso lo viven mirando al Señor también en la Eucaristía, como han dicho. También tienen un amor profundo a la Eucaristía, a Cristo crucificado. Lo viven sobre todo las comendadoras en esos momentos en los cuales está marcada su vida por la liturgia de las horas, que eso marcan las grandes reglas monásticas. San Agustín era un enamorado. Él dice cuántas veces, porque en la liturgia de las horas sobre todo son salmos. Tendríamos que rezar mucho con los salmos todos, para que nuestra oración se alimentase de los salmos, que es palabra de Dios. Pues cuántas veces dice San Agustín, cuántas veces lloré de emoción escuchando la salmodia, cuántas veces lloré de emoción, ¿no? Cuando uno descubre que a veces en su oración personal, como estáis, todos los que estéis aquí en la adoración eucarística en estos momentos, cuántas veces uno delante de Dios no sabe qué decirle, se aburre, que es muy sano a veces aburrirse con las personas que amamos, porque el amor no tiene por qué ser divertido, ni la oración tiene por qué ser divertida, ni tiene por qué ser entretenida. Orar es orar, amar es amar, estar con el Señor es estar con el Señor. Pero cuántas veces, a mí me ha pasado, pues recito un salmo delante del Señor. Te consideras a lo mejor pecador o estás pasando una experiencia de dolor y de pronto acudes al miserere, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, ¿no? O cuántas veces no has sabido, ante una humillación, no has sabido cómo reaccionar y acudes a ese salmo, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño brazos de su madre. Y otras muchas veces también, y nos pasa, ¿no? Nos pasa a todos, pues no sabes qué decirle a Dios, no sabes qué decirle al Señor. Y a lo mejor es lo que decía Teresa de Jesús, yo le miro y Él me mira. Por tanto, detrás de la oración de alabanza de las hermanas comendadoras de Santiago, tan querida en nuestra archidiócesis de Toledo y en los sitios donde están, con esa espiritualidad tan de peregrino, tan de caminante, el día lo distribuyen en torno a la alabanza divina. Y eso sobre todo es, como no podía ser de otra manera, a través de una vivencia de que Jesús oró en la mañana.
Mucho amanecer le cogían orando. Qué hermoso es orar al amanecer, por la mañana. Jesús oró en la noche. Jesús oró en las comidas al mediodía. No ha habido ningún instante de la vida de Jesús que no haya sido una oración al Padre. Por tanto, también nosotros descubrimos a través de esta maravilla que es la alabanza divina, una oración que me parece que es preciosa, y es la oración fundamentalmente del hombre o la mujer que ora, pero ora y viene en su ayuda la palabra de Dios, la lección divina, ¿no? Viene en su ayuda los salmos, viene en su ayuda lo que podríamos decir, todo lo que significa poder estar de noche y de día alabando a Dios. Qué bonito ese texto de la Escritura. ¿Cómo lo va a escuchar el Padre a los que adoran a Dios de día y de noche? A los que gritan a Dios de día y de noche, a los que llaman a Dios de día y de noche, a los que oran de día y de noche. ¿Cómo lo va a escuchar el Señor? ¿Cómo lo va a escuchar el Señor? Aquellos que oran y que alaban a Dios de día y de noche. Por tanto, esta sería como la segunda clave que yo diría, una oración de las comendadoras de Santiago por la alabanza divina, lo cual, y en esto es muy importante, conectan, como no podía ser de otra manera, con toda la tradición oral y monástica de la Iglesia, sobre todo a través de San Agustín y también a través del apóstol Santiago y de las cartas de Santiago, que en ellas tiene una resonancia de ser peregrinos. Podríamos decir aquellos que defienden la fe con su oración, defienden la fe cuidando a los que el Señor pone en su camino. Aquellos que estaban al frente, luchando en la batalla, ellas, con su acogida, también colaboraban como en la retaguardia para ayudar también a expandir el cristianismo. En ese sentido, siempre lo he repetido, que toda vida monástica también, toda vida de oración contemplativa, también tiene una dimensión apostólica. Uno no entra en el cenáculo para quedarse en él, aunque sea clave la oración cristiana, el trato personal con Jesucristo, es fundamental, pero uno no se queda, no va al cenáculo a estar orando, a encerrarse en el cenáculo, sino que el cenáculo lleva siempre consigo Pentecostés. El cenáculo lleva siempre consigo Pentecostés, es decir, lleva siempre consigo salir y evangelizar, ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Ellas desde su oración ayudan a aquellos que van a predicar y que van a llevar la buena noticia del Evangelio. Y tercer punto de la oración de nuestras hermanas tan queridas comendadoras de Santiago, tan queridas en Toledo y con tanta que actualmente tienen un monasterio floreciente, como decía la madre, floreciente, gracias a Dios. Lo tercero es cómo sería la tercera clave que yo veo. Y aquí, pues, enlazo con lo que he dicho más veces. Claro, ellas no tienen un fundador y una fundadora, pero son mujeres. ¿Y qué significa esto? ¿Verdad que la vida monástica, sobre todo, son mujeres? Nosotros tenemos en la diócesis, no sé si son 34 monasterios de mujeres y solo uno de hombres, el de San Bernardo. ¿Esto qué significa? Pues que en su oración ellas tienen y conectan con el carisma mariano. Eso lo he explicado muchas veces en nuestra escuela diocesana de oración, donde hablamos de aprender a orar orando. En la escuela diocesana de oración, que siempre hemos aprendido a orar orando. Yo no quería teorías, ni quería sencillamente... Es verdad que después ya de casi 100 programas que estamos haciendo, 100 catequesis, pues ya se ha hablado prácticamente de todo de muchísimo de lo que se puede hablar sobre la oración, aunque es un tema como el Señor infinito, ¿no? Pero siempre digo que hay que aprender a orar orando. Pero mira, aquí, en estas mujeres, lo que prevalece es el carisma mariano en la Iglesia. La Iglesia tiene dos carismas, dos pulmones. El carisma petrino, que es el carisma de la jerarquía, en el cual un servidor es sucesor de los apóstoles, del Papa, que rezamos también por su salud en estos momentos, y por tantos y tantos, ¿no?, que tenemos. Pero el carisma en la Iglesia no es solo de la jerarquía, o mejor dicho, sino que también en la Iglesia existe la vida
lo que podríamos llamar el sí de María, que también está junto a la cruz, como está también el carisma petrino a través de Juan, como también la Iglesia tiene que reconocer con humildad que es pecadora, porque también junto a la cruz, contemplando al corazón traspasado de Jesús, está la Magdalena. Somos pecadores. No, esto no es un carisma de la Iglesia, al ser pecador. No es un carisma. Eso es una realidad. Pero es verdad que nosotros respiramos siempre por estos dos pulmones, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo, intentando decir? Las hermanas comendadoras de Santiago son mujeres y se han extendido como mujeres por todo el mundo. Y todavía ellas prevén, incluso a lo mejor con la gracia de Dios, y si les sigue bendiciendo, fundar en otros lugares. Ya han saltado no solo más allá de España. Pero ¿cuál sería el carisma de la oración mariana? ¿Qué nos sugiere a nosotros María en su oración, la Virgen? Pues mirad, yo creo que si algo es la oración mariana, la oración de María, por lo tanto la oración de las comendadoras mirando a la Eucaristía también en esta tarde, primero es la oración del hágase. Hágase. Hágase en mí según tu palabra, que quizás sea siempre lo que más nos cuesta en nuestra propia vida. O sea, somos todos muy dados a echarnos un pulso contra Dios. Y una cosa es lo que Dios me pide y otra cosa es lo que yo quiero hacer o yo veo, o yo le dejo, Como decía la Madre Maravillas de Jesús, si tú le dejas, qué bien lo hará. Pero si tú le dejas, qué bien lo hará. Por tanto, yo creo que es fundamental esto, ¿no? Es una oración del hágase. ¿Qué es lo que más cuesta en la vida espiritual? Porque si algo nos caracteriza a todos los que oramos a veces y a todo el ser humano, es la cabezonería, ¿no? La cabezonería. O sea, Dios tiene su proyecto de amor sobre nosotros, que es el mejor. Y nosotros tenemos el nuestro, que son nuestras chapuzas espirituales. Pero es nuestro proyecto. Y a veces es la lucha del amor contra el amor. Eso lo dijo otra gran mística, Cristina Arteaga, tan importante en las Jerónimas, que también tenemos gracias a Dios, en Toledo, orden de Jerónimas. Pues Cristina Arteaga, que era una gran mística, dicen que de las místicas más grandes del siglo XX, y una poetisa que está en proceso de canonización, ella era jerónima. Y ella decía que la vida suya había sido la lucha del amor contra el amor, de su amor contra el amor de Dios. Es decir, se había echado un pulso siempre. Por eso la oración mariana de las comendadoras lo que potencia es fundamentalmente esto que es precioso, y es hágase. Segundo, que ya ha salido más veces en nuestras catequesis del sábado. Mirad, la segunda clave es no tienen vino, que yo le doy mucha importancia, porque el no tienen vino, en el fondo es la espiritualidad de la mujer que ora en la Iglesia, de la contemplativa que ora en la Iglesia, de la monástica mujer que ora en la Iglesia. También pueden tenerlo algunos hombres, sin lugar a dudas, claro. De hecho, hemos dicho que por lo menos hay un monasterio de hombres. Pero en España es que se cuenta con los dedos de la mano lo que hay de monasterios masculinos. Sin embargo, femeninos hay muchísimos más. ¿Por qué? Porque es propio de la mujer descubrir, y de María lo que descubrieron las comendadoras en su momento. No tienen vino. Es decir, ¿qué no tienen vino? Que cuando la persona se sitúa en el corazón de la vida, descubren las necesidades que tiene la humanidad. Ellas eran cómo se cuida a esas niñas, a esos niños que dejan los cruzados porque se van a luchar al frente, se van a luchar a Tierra Santa. ¿Cómo nosotros podemos cuidar? O a sus mujeres, que se quedan muchas veces a la intemperie. Y ellas lo que hacían era eso. Por lo tanto, es una vocación, podríamos decir, comunitaria, una espiritualidad, podríamos decir, mariana, una oración de conjunto donde lo que descubren es qué necesita la humanidad en ese momento, porque son contemplativas.
Fíjate, estamos hablando del 1100 y pico. Ha llovido, ¿eh? Y ya ellas se colocan con el Evangelio de Juan 2, se colocan en el corazón de la humanidad. Esas mujeres valientes se ponen a orar y descubren, como cuando nosotros oramos, descubrimos las necesidades más acuciantes de nuestro mundo, de nuestra gente, de nuestra tierra. Mira, yo cuando descubrí lo que era esta oración, podríamos decir, del carisma mariana, lo descubrí, tengo que haceros una confesión. La descubrí leyendo a Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Por qué lo descubrí? Yo me encanta esta mujer contemplativa, mística, doctora de la Iglesia. Además me siento muy vinculado también a ella. Me acuerdo que cuando el Papa Juan Pablo II anunció que le iban a hacer doctora de la Iglesia, yo estaba en Longchamp, en París. Estaba muy cerquita del Papa Juan Pablo II. Iba yo entonces como delegado de juventud con un grupo de jóvenes de Valladolid. Recuerdo allá en Longchamp, en París, que el Papa lo anunció, fue un aplauso total, ¿no? Una mujer con 24 años que muere en las noches de invierno de frío, muere de una tuberculosis, pero muere realmente allá en Lisieux. Una mujer que ha escrito las cosas más sublimes de la humanidad. Y me decía una vez un sacerdote amigo mío que llevaba una editorial carmelitana, dice, probablemente Historia de un alma sea de los libros más leídos de la humanidad. Más leídos de la humanidad, Historia de un alma. Por supuesto que está traducido a todas las lenguas. Pues yo entendí lo que era la vocación como carisma mariano leyendo a Teresita de Lisieux. Dice ella, fijaros, Historia de un alma. 6 añitos tenía, padres, que con 6 añitos o muy pequeñito, pues estos niños pueden descubrir también una tendencia y una inclinación vocacional. Pues esta niña, Teresita de Lisieux, con 6 añitos, cuando la llevaba su padre al parque, a ella le gustaba sostribarse sobre un árbol. Y dice ella, desde el árbol, la oración, la contemplación, yo veía el conjunto de la escena. María en Caná, el conjunto de la escena, la vida contemplativa, la vida monástica. Es decir, lo que falta. Y dice Teresita de Lisieux, y decía María, no tienen vino. Teresita de Lisieux dirá, yo me fijaba los abuelos que estaban en el parque, los que le echaban migas de pan. Yo tenía una visión preciosa de conjunto, porque eso es lo que da la vida contemplativa y la vida de oración. Te hace situarte en el mundo ante las necesidades de la gente. Cuando uno ora, es un hombre que tiene sensibilidad con todas las realidades de la humanidad. No hay más que saber si uno tiene sensibilidad con la gente y es si tiene sensibilidad con el corazón de Dios, con su sensibilidad. Por eso lo más bonito, y que yo creo que vamos a pasar ya enseguida al testimonio de esta madre, de la superiora de allá, de este precioso monasterio de las Comendadoras de Santiago, que os aconsejo que vayáis porque es una maravilla, allá en los cobertizos, los famosos cobertizos de Toledo, ¿no? Y cuando se hablaba de pues, aquellas callejuelas, cuántas veces he ido yo cuando estaba de seminarista, ahora ya no tengo tanto tiempo, pero iba allí de seminarista, hemos ido paseando por allá con los días de lluvia, ¿no? En un Toledo que es una belleza indescriptible, ¿no? Como es todo Toledo, ¿no? Toda la ciudad. Pues allí estaban las hermanas, y están, y siguen estando, y esperemos que siguen estando por los siglos de los siglos. Por lo menos, como llevan ustedes tantos siglos, por lo menos que queden tantos como han estado, por lo menos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir este carisma mariano, como lo viven ellas. La Virgen, es verdad que ellas tienen una especial por algo de María, que es la Inmaculada Concepción, que no es una devoción, como la Asunción. Gente que piensa, yo le tengo mucha devoción a la Virgen del Carmen, a la Virgen del Perpetuo Socorro, y también le tengo mucha devoción a la Inmaculada Concepción y a la Asunción. No, cuidado. La Inmaculada es un dogma que revela quién es María, como también la Asunción, la vocación de todos, ser humano. Pero es que, sin embargo, las devociones se insertan en un lugar, en un sitio, en una ciudad, en un ambiente, en una devoción. Lourdes, la Virgen de Lourdes es que se aparece en Lourdes, o la Virgen de Fátima.
o la Virgen del Carmen, el Monte Carmelo, allá en Haifa, en Tierra Santa, ¿no? Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir teniendo estas tres dimensiones que me parecen preciosas de nuestra oración, para todos los que seguimos sábado tras sábado este programa, ¿no? Que nuestra oración sea de peregrinos caminantes al encuentro del Señor, no vagabundos, no turistas. Hay gente que le encanta hacer turismo también en la vida de oración y en la vida espiritual, y no pasa por ellos. Son como esos cantos rodados que están a veces en los arroyos, en los ríos, que está pasando el agua continuamente por esos arroyos, pero no entra nada dentro, están secos como una teja. Si tuviésemos que abrir esos cantos rodados, no habría entrado ni una gota, aunque llevan siglos pasando el agua por ellos. Nosotros no somos eso. Nosotros sí que nos dejamos penetrar por el rocío y el amor de Dios. Segundo, somos también una oración de alabanza divina. Tenemos detrás de nuestra vida la vida de Jesús, la oración de Jesús. Oraba Jesús en la noche, en la tarde, al amanecer, en la sinagoga. Jesús oraba en todos los sitios, en el descampado. Llegaron y le encontraron orando, pasó toda la noche en oración. Eso dicen los textos evangélicos. Y por último, una oración mariana, es decir, una oración que tiene esas tres claves que decía. Por una parte, fundamentalmente, es el hágase, como María, ver las necesidades que hay en nuestro mundo, no tienen vino, y dije tres, y termina ahora. Y la tercera es saber estar junto a la cruz. María estaba junto a la cruz, permanecía de pie junto a la cruz. Pues que el Señor nos ayude a vivir esta dimensión de la oración, de la vida de oración, como un encuentro gozoso, personal con el Señor, y que nunca dejemos por nada la oración, la vida de oración. Decía Juan Pablo II que quien deja de oración, quien deja de orar, se encuentra en un alma en estado de riesgo, en estado de peligro. Nos acompaña hoy Sor Lucía Girón González, natural de un pueblecito de Burgos,
y nada más y nada menos que lleva ya en Toledo 65 años como comendadora. Ella misma dice, sirviendo con todo el corazón a Dios y a su Iglesia. Ahora también nos da su testimonio. Buenas tardes, nos dé Dios a todos. Después de que ya me ha presentado don Jesús, les voy a hablar de nuestra vida como consagradas. Lo esencial sigue siendo lo que fue desde el principio de nuestra orden, la alabanza a Dios y la intercesión por medio de la oración y del sacrificio por toda la humanidad, para que se extienda el reino de Dios. Estos fines no han cambiado ni con el tiempo ni las circunstancias. Por eso nuestra vida continúa en la misma línea, siguiendo el ejemplo de Santiago Apóstol, que nos trajo la fe a España. Nos levantamos a las 5:30 de la mañana y a las 6 ya estamos todas en el coro para comenzar comunitariamente el ofrecimiento de obras del día y oraciones propias de la orden. Seguidamente cantamos las horas litúrgicas en nombre de toda la Iglesia, oficio de lecturas y laudes. A las 7 tenemos la celebración de la Santa Misa, porque a las 7:30 ya acuden algunos niños a la guardería, porque sus padres trabajan a las 8. Una hermana acoge a los niños madrugadores y la comunidad continúa en el coro para hacer la oración y el rezo de tercia. Después del desayuno, todas al trabajo. Unas hermanas con los niños, a los que dan el desayuno. Otras en la cocina, la limpieza, la elaboración de dulces, etc. A mediodía, siesta y el examen. Después la comida y seguido de un ratito de recreación. Un poco de descanso y a las 3 ya estamos otra vez en el coro para hacer la visita al Santísimo en comunidad y nona. Seguidamente trabajo hasta las 5:15, que tenemos lectura espiritual en comunidad. A las 6 exponemos el Santísimo, canto de vísperas, Santo Rosario y adoración hasta la hora de la cena. Seguida esta también de un rato de recreación hasta las 9:30, que volvemos a coro para las oraciones propias de la orden y el canto de completas. A las 10:30 cada hermana se retira a su celda para el descanso, reponer fuerzas y a la mañana siguiente volver a empezar el mismo horario y con el mismo entusiasmo. Esta distribución del tiempo ayuda a vivir unidas al Señor en medio de la actividad, por medio del silencio que es habitual, y esto favorece la presencia de Dios, y así darle gracias, pedir por todas las intenciones que nos encomiendan, que son muchas, y tener presentes tantas necesidades como hay en la Iglesia y en el mundo. Cada día pedimos al Señor que aumente en nuestras almas el anhelo de servirle con más generosidad, que cada latido de nuestro corazón sea un acto de amor, de reparación, de adoración, de acción de gracias y de petición de perdón y de misericordia para todos. En la orden no ha habido muchos monasterios y con las vicisitudes de los tiempos han ido desapareciendo.
En la actualidad somos 3 en España: Madrid, Granada y Toledo, y 2 fuera, uno en la India y otro en la Guinea Ecuatorial. El Señor nos ha bendecido con vocaciones en estos últimos años y no nos cansamos de dar gracias a Dios por ello. En la actualidad, en esta comunidad somos 20 hermanas, la mayor de parte de otras naciones, pero somos como la mayor parte de ellas, de las hermanas, son de otras naciones, pero todas somos hijas de Dios. Sentimos muchísimo cuando nos enteramos de que se cierra un monasterio por falta de vocaciones y rezamos por las hermanas que se encuentran en esas circunstancias tan tristes. En nuestras hermanas antepasadas que nos recibieron en el convento, hemos tenido un gran ejemplo de amor a Dios, de observancia y de confianza ilimitada en nuestro Padre Celestial. Un enorme entusiasmo por la alabanza divina, un gran amor a la Iglesia y a la palabra de Dios. El Evangelio de cada día lo recibimos como una carta de amor de Dios. Por todo ello decimos: el Señor ha estado grande con nosotras y estamos alegres. Y el Señor ha sido nuestro refugio de generación en generación. ¿Y cuántas no han pasado desde 1175 hasta la actualidad? Quiero terminar diciendo algo de la obra de Dios en mi alma. El Señor me eligió para Él desde muy pequeña. Al hacer la primera comunión a los 7 años, sentía un gran amor a la Virgen y ella me llevaba a Jesús. Mis padres no se opusieron. Decían que cada hijo, que éramos 5, eligiera lo que deseaba ser de mayor. Eso fue para mí una ayuda muy grande. Además, tuve unas maestras que más parecían misioneras y nos ayudaron mucho a los niños y a las familias en nuestra vida cristiana. A los 11 años nos decidimos 4 amigas a escribir a las monjas pidiendo ser admitidas. Nos contestaron muy contentas, pero como éramos pequeñas, teníamos que esperar a los 14 años y medio. Nos pareció mucho, pero no había más remedio que esperar. Cuando los cumplimos, como seguíamos con los mismos deseos, se dieron los pasos necesarios y nos vinimos al convento. Gracias a Dios hemos perseverado las 4. Una de ellas ya ha concluido su carrera y desde el cielo intercede por las que aún peregrinamos en este mundo. Pensarán que por qué desde Burgos vinimos a Toledo. Pues fue porque no conocíamos otras monjas. Queríamos ser para el Señor y no sabíamos dónde. Y en este convento estaba una hermana de mi madre, que aunque no la conocíamos personalmente, teníamos comunicación con ella por carta y nos mandaban algunos libros que nos daban a conocer cómo era su vida. Yo desde el principio deseaba ser toda de Jesús y colaborar con Él en la salvación de las almas. Y pensaba que la mejor manera de hacerlo era viviendo en clausura como misionera oculta y teniendo como misión propia todo el mundo. Mi vocación era de clausura,
pero el Señor, que es el dueño de mi vida, me ha exigido en ciertas ocasiones salir de ella, pero conservando siempre el deseo de volver a vivir en el convento, porque ayuda el silencio y la soledad a estar más unida a Dios con la oración. Cuando hice la profesión solemne, después de 8 años en el convento, la comunidad me mandó salir a estudiar, primero bachillerato y luego magisterio, para poder continuar con la guardería. Después estuve dando clase en 2 colegios de Toledo, hasta que me asignaron un colegio en propiedad. Pedí la excedencia y me quedé en nuestra guardería. En el año 2002, un obispo de la India nos visitó y pidió que fuéramos a su diócesis para abrir un convento, porque así sería más fácil conseguir vocaciones de allí. Fuimos a conocer aquello y al año siguiente volvimos para abrir el nuevo convento. Con este motivo he tenido que volver a la India varias veces para animar y ayudar a las hermanas que están allí. En 2017, un obispo de Guinea Ecuatorial nos ofreció un monasterio de su diócesis que estaba vacío para que lo ocuparan hermanas nuestras, y se inauguró al año siguiente. También fui a la República Dominicana, invitada por un sacerdote que nos estaba buscando vocaciones, y actualmente tenemos 2 hermanas de allí. Como ven, la que pensaba no salir del convento ha recorrido 4 continentes, pero aquí estoy dispuesta a seguir en mi clausura y desde ella orar y sacrificarme para que el mensaje de salvación llegue hasta los confines de la tierra. Ruego a todos que pidan mucho por las vocaciones contemplativas, para que todos los llamados respondan con generosidad a la predilección de Dios, y que el corazón de todos los consagrados sea solo, todo y siempre para el Señor. Así sea. Con el testimonio de oración de esta hermana, de las comendadoras de Santiago, nos hemos quedado con ese sabor de boca bueno de saber lo que es esa vida contemplativa, de lo que hemos dicho también esta tarde, de peregrino, de caminante, de la alabanza divina, que es la santificación del tiempo, como lo hacía Jesús también, y sobre todo de esa vocación profundamente de carisma mariano, que significa vivir con un hágase a la voluntad de Dios, como hacía María, un decir no tienen vino ante las necesidades del mundo, y sobre todo y fundamentalmente también como María permanecer junto a la cruz. Hasta el próximo sábado, que seguiremos viendo, meditando, orando con los grandes maestros de oración.